Bueno, les cuento que estamos con Jorge Richter. No lo voy a volver a presentar porque aparte que él es muy conocido, es un politólogo y lo he invitado a que hagamos un diálogo, no tanto un debate, un diálogo, para analizar el bocado más venenoso que va a comer la sociedad boliviana el 18 de octubre, que es la papeleta electoral, ¿no? Recibes la papeleta electoral y te la comes, pues. La papeleta electoral es un bocado venenoso y quiero proponerle que hagamos un análisis. ¿Qué te parece, Jorge, la propuesta? Hola María, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo acá contigo. También un saludo cordial para todos tus oyentes y todo el público enorme que te sigue. Vamos, miremos un poco esa papeleta electoral que parece que significa mucho y no hay un trasfondo muy grande. Ahora, tú estás viniendo de la zona sur y te has quedado en un bloqueo de padres y madres, yo diría más madres que padres, por el tema del bono escolar. ¿Cuál ha sido esa tu experiencia? Contame, me estabas contando en off. Es verdad, ahora que tú lo dices, más madres que padres. Hay unos cuantos dirigentes, varones, y el resto de la marcha es básicamente mujeres. He tenido dos, esta es la segunda ya, la anterior semana tuve la primera, y ahí hubo algo bien interesante. Yo intenté pasar en una moto por la marcha y obviamente me pararon y me dijeron que no se podía pasar, entonces me quedaba a dialogar con las señoras. Y en medio del diálogo iban saliendo algunos elementos. Por ejemplo, toda la referencia, María, era, ustedes son pues pititas. Ustedes son pititas, ¿no? Ahora tienen que conocer, tienen que saber también. Ese era uno de los elementos que me llamaba la atención. Además, yo, con mi aspecto, seguramente también un aspecto bien pita, digamos, ¿no? En la primera vista. Entonces, pero me puse a conversar con ellas. Llegó un muchacho que le dijo dos cosas. Le dijo, ¿sabe qué, señor? Yo tengo que ir a trabajar, en cambio usted está ahí sentada. Y eso enardeció un poco los ánimos. Enardeció porque ella le dijo, yo también tengo que trabajar. Solo que tú tienes todas las comodidades, yo tengo que pedir por el tema de mis hijos, para que nos den plata de esto del desayuno, y explico un poquito. Entonces el muchacho intentó con la motocicleta avanzar. Y una señora de pollera, de mediana edad, se le puso al frente y le dijo, vas a pasar, tienes que tener paciencia. Pero un poco tienes que sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Nosotros nos hemos arrodillado, hemos pedido, hemos rogado y no nos han hecho caso. Entonces ustedes también pues tienen que tener ahora paciencia, tienen que saber lo que nosotros sentimos. Y esa es un poco la expresión. Eso mismo estaba pasando el día de hoy. Ya no he visto la escena de la moto, porque yo ya venía mucho más apurado. He pasado a pie todo ese sector. Pero la gente está en eso y te muestra esa sociedad tan polarizada que hoy día tenemos. Pero además yo creo que te muestra convicciones propias, reflexiones éticas, reflexiones políticas muy ricas, ¿no? Muy ricas, porque es decir, cuando alguien dice, no, estos están manejados por su dirigente, o estos están manejados desde Buenos Aires. No, eso es ofensivo. Esa es una visión tan vertical de lo que es la movilización popular. Eso es ofensivo. Además ellos tienen, María, ahí, esa visión de no atención desde el gobierno. Cualquiera sea el gobierno, la de central, en este caso municipal, y les molesta que los hagan esperar, y les molestan que no les abran la puerta a un diálogo, y les molestan que no nos sentemos a encontrar respuestas. Eso los enfada. Entonces es un genuino ejercicio de su ciudadanía, de su convicción, de lo que ellos creen, de sus miradas que tienen también, de cómo se debería manejar el tema en lo que significa una rápida respuesta. Porque la rápida respuesta, más allá de tus visiones políticas y consideraciones de poder, etcétera, que eso tienen los políticos, el cálculo en cada palabra, ¿no? En realidad es un buen trato. Es un buen trato y es darle la condición que tienen y podernos sentar y poder dialogar y poderles explicar. Pero un buen trato es algo muy profundo. Un buen trato es algo muy profundo. Históricamente no hemos tenido un buen trato. No, además un buen trato es cero racismo, cero, digamos, esta visión patronal
de que el otro es tu subordinado, en fin. Pero solo te hago hay una consideración. Tú que conoces muchas ciudades, María, ¿cuáles son tus sensaciones cuando estás en otro lado y recibes un trato muy educado? Ah, no, pues es... muy considerado. También, ¿no? En general, por ejemplo, yo voy al mercado, si la compañera está de mal humor y me trata mal, aunque tenga lo mejor y al mejor precio, yo me paso de largo, porque yo necesito recibir amor, también doy amor. Entonces, cuando una vendedora, por eso son bien salameras también las compañeras, ¿no? Te tratan bien para que les compres, ¿no? Pero este asunto de una sociedad más amorosa, de un relacionamiento más lúdico, mejor, es una cosa fundamental en cualquier relación. Ahora, eso que tú dices, te tratan bien para que les compre. Son serias, ¿no? En el primer contacto son serias. Pero cuando tú después te pones... Yo hablo y pregunto mucho cuando estoy por el Mercado Rodríguez y por todo eso, ¿no? Como tengo hijas mujeres, entonces conocemos eso. Y cuando tú... Por ejemplo, un día yo les he preguntado, señora, por acá ha venido el alcalde, pero que ni venga, me ha contestado. Pero que ni venga, porque acá no aparece. 1. 2, un día le pregunto, oiga señora, ¿y si viniera el señor Murillo por acá? No, pues no se va a poder ir de aquí si viene. Aquí lo vamos a colgar, dice, acá no puede venir, ese señor grave es. Entonces empiezan a dialogar y te expresan. Por supuesto. Bueno, te propongo que entremos a nuestro tema. Vamos a hacer un análisis de la toxicidad, de la carga ideológica que hay en la papeleta electoral. Yo te propongo un primer pantallazo, que vayamos de esta manera, ¿no? Yo planteo lo mío, luego tú planteas lo tuyo y así. A ver, en esta papeleta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siglas. 8 fotitos pequeñas, así tipo foto de carnet. Desaparecieron los indígenas y las indígenas. Hay una mujer. Y yo diría que hay 1, 2, 3, 4, 5 de 8 que son fascistas. Yo diría eso. ¿Y a quiénes nombras ahí? Después, o sea, 5 de 8 Ya. que son fascistas, que son fascismos distintos. Eso diría yo. ¿Y qué tenemos? 5 de 8 fascistas. De 8 tenemos 1, 2 viejos políticos, viejos. De 8, 2. De 8, una mujer. De 8, ni un indígena, hombre o mujer. Y de 8, yo diría que 5 están usando la religión, las creencias religiosas como factor de coalición política. Yo creo que hay una sigla en desuso, pero que está siendo usada para que no se pierda. Digamos, hay una especie de fascismo zombie. Ese sería mi primera análisis más general. Te toca, Jorge. Si quieres te lo pongo así, para que nos des tu primer pantallazo general. La primera sensación, cuando veo la boleta, es casi un retorno a los años 90. Casi un retorno a los años 90. Con actores de los años 90, vinculados directa o indirectamente, o actores centrales, en el caso ahí por ejemplo, de Libre 21, y una carencia de posibilidades de reproducir liderazgos de dimensión nacional y con un perfil de estadista del país. Esto no lo encuentro. Tampoco veo, yo no tengo esa mirada de que haya tanta gente próxima al fascismo ahí, ¿no? Pero sí puedo ver, si quieres, un concepto que en realidad es un poco más laxo, de profundas debilidades en su convicción democrática.
Entonces son personas que tienen un perfil que ya en el ejercicio político son personas con este perfil autoritario, poco democrático, poco dialógico, y de no construcción de una sociedad más diversa, de no tolerancia. Porque hay actores ahí que no han coadyuvado a la construcción de una sociedad de iguales, ¿no? y tolerante. Entonces las sensaciones que me genera es que las perspectivas hacia adelante que tiene el país eligiendo sobre esa papeleta son de enorme dificultad, no de un salto cualitativo de lo que pueda decir finalmente esta persona, ya sea en la línea de la izquierda, de la derecha, progresista, de centro, pero tiene una visión clara hacia dónde nos quiere llevar. Entonces nosotros podemos discutir eso. Pero acá solamente encuentro evocaciones momentáneas para ganar una elección. Y después vamos acomodando el país en función de lo que nos va apareciendo. Bueno, y en lo último que tú planteas, creo que lo has dicho con mucha claridad, y yo estoy de acuerdo. O sea, yo no quiero que ir a la cuestión ociosa de discutir proyectos y planes, porque no los hay. Es verdad que formalmente hay planes de gobierno, libritos, pero yo creo que es, además de que pueden ser algunos plagiados, otras son generalidades varias, otras son propuestas imposibles de tomarlas en serio porque no son creíbles. Yo no creo que esa es una discusión hoy en estas elecciones. A mí me parece ridículo cómo las ONGs se han metido en discutir planes de gobierno y te vienen con la tontería de, ay, tienes que conocer la propuesta de gobierno, cuando en realidad estamos frente a un voto visceral que va a salir desde nuestras vísceras. Sí, correcto, eso es cierto. Y estamos frente a una papeleta tóxica de gente que está también visceralmente ahí. Ahora, ahí a lo que tú dices, yo te hago una referencia. El otro día escuchaba, para no poner nombres, a una persona vinculada a Comunidad Ciudadana, y decía, van a votar por el señor Mesa porque él tiene un plan. Y eso me hizo recuerdo exactamente a lo mismo que ocurría el año 2002. Sánchez Lozada estaba signado por una cantidad de negativos que inviabilizaban su candidatura, pero que era un hombre muy hábil desde el punto de vista del marketing moderno, ¿no? Entonces, él cuando aparecía en algo, asumía las críticas que le hacían, pero te contestaba, es que yo tengo un plan. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, es que yo tengo un plan. Y en realidad cuando ya te desglosan son 4 o 5 ideas, evocaciones en realidad, ¿no? Evocaciones. María, voy a modernizar la salud y la voy a colocar al nivel del primer mundo. Y esto es todo lo que te digo, ¿no es cierto? Que te crea tu abuela. Y tú me dices, wow, lo tengo que... Digo que te crea tu abuela. Eso es el programa de gobierno. Vayamos entonces, menos mal que hemos entrado a una coincidencia, porque todo el mundo ha caído, no sé si todo el mundo, pero ONGs, analistas convencionales en la papaya de que hay planes de gobierno que analizar. Me niego a ser de tonta útil. Vale la pena analizar la toxicidad de la papeleta porque está expresando algo que no es lo que tú, por ejemplo, has vivido en el bloqueo. Es decir, hay una sociedad que está en una cosa, en una discusión, y hay una élite política, o como llamar, una formalidad política, que está en otra. Pero, perdón que te interrumpa. Adicionalmente, estos programas seguramente van a tener que ser actualizados en función de lo que la pandemia ha dejado. Y la pandemia no solo ha dejado secuelas sanitarias, la pandemia te exige y te obliga a que tú tengas que resignificar lo que es el Estado. ¿Qué Estado queremos? En cambio, en los libritos le llamo a los programas, en los libritos te habla, vamos a trabajar arduamente por el medio ambiente, por esto, pero ese Estado que ha tenido que enfrentar a la pandemia, está claramente, María, que es insuficiente. Ese Estado es insuficiente. Bueno, ningún Estado es suficiente para mí. Todos los Estados son insuficientes. Pero hay unos que tienen mayor fortaleza, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Es decir, la discusión debería ser más profunda, pero no tiene ese carácter. Ahora, yo te pediría como politólogo, porque tú estás en tu salsa y yo estoy en una salsa que no es la mía, ¿cómo definirías al fascismo? Al fascismo de nuestra región, al fascismo boliviano que tú fascismo, yo creo que hay diferentes fascismos, es decir, cuando yo digo hay 5 expresiones fascistas, yo creo que hay un nuevo fascismo que está surgiendo
estoy buscando en Wikipedia, ¿no? Que es tan facilito. Yo creo que hay un nuevo fascismo que está surgiendo y que los 5 fascismos presentes en nuestra papeleta no son todos iguales. Voy a leer la definición de fascismo de Wikipedia. El fascismo es una ideología, se supone que tienen ideas, un movimiento político y un tipo de Estado de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista, de extrema derecha. El término fascista proviene del italiano fascio y a su vez del latín faces, plural de fascis, que alude a los signos de la autoridad. Bueno, es bastante general, pero el autoritarismo pero hay es un lo elemento que ahí, ¿no? hay un elemento básico. Hay un elemento. Vamos a usar esa definición. ¿Cómo definirías tú el fascismo? Como una actitud fuertemente autoritaria, poco dialógica y antidemocrática en el manejo de lo que significa el poder y su relación con los diferentes estamentos sociales. Sin embargo, se presentan elecciones, ¿no? No. Porque es parte de la fachada, ¿no es cierto? Porque es parte de la fachada. Y además, mira, algo sobre esto. Yo, en lo personal, siempre me he referido del centro hacia la derecha, del centro hacia la izquierda. Esa es mi forma de explicar las cosas. Pero ahora he escuchado una nueva, entre comillas, categoría. El bloque democrático. A eso le están denominando todos los que están del centro hacia la derecha. Entonces, Comunidad Ciudadana, Creemos, Juntos, etcétera, Libre 21, es el bloque democrático. Ese conjunto no es democrático. Ese conjunto, y yo entiendo que tú en los 5 los has incorporado, ¿no? Pero yo lo he sacado a Carlos Mesa porque no, Carlos Mesa no es un fascista. Carlos Mesa yo tengo la sensación que Carlos Mesa tiene una visión un poco más de centro, pero también está conferida por su propia personalidad, ¿no? Por eso ahora vamos a ir al análisis. Pero el fascismo es detalle. esto que te quería decir, ¿no? Una visión muy antidemocrática en el sentido de poco dialógica, autoritario, quererme imponer siempre, ¿no? Ahora iremos al análisis. Y el uso de las Fuerzas Armadas, eso también, permanente. Un hito por un hito, pero yo quiero, antes de ir al análisis un hito por un hito, responder a una cosa que tú has dicho. Bloque democrático contra antidemocráticos no sirve como categoría para analizar esta papeleta. Pero izquierda-derecha tampoco. Porque para mí, en esta papeleta no hay izquierda. Díganme lo que quieran, estaré alucinando. Para mí en esta papeleta no hay izquierda. Según tú, en esta papeleta hay izquierda. Hay izquierda, sí. Hay también una aproximación a lo que significa la izquierda. Por ejemplo, a Norberto Bobbio le preguntaron una vez, bueno, profesor, ¿y qué es la izquierda y qué es la derecha? Lo cual no es fácil de definir, ¿no? Porque todo el mundo grita soy de izquierda, a veces por una cuestión social, y en otros momentos soy de derecha o soy MacLean ha dicho el otro día que es un hombre de derecha, ¿no? Lo cual está bien que se reconozca y eso es valorable. Pero ha dicho que, ¿no?, Carlos Mesa es de izquierda. No, eso ya... Ha dicho, ¿no?, en esa misma ahí ya afirmación ahí dijo ya Carlos un error, Mesa es de izquierda. ¿no? Pero además lo he visto ahí a MacLean en una posición muy... finalmente sincero, María, ¿no? Porque reconoce al general Banzer, etcétera. Uno no estará de acuerdo con él, pero él lo reconoce, no lo oculta y no es vergonzante. Bueno, decía el profesor Bobbio que es izquierda y que es derecha. Pregúntele usted a una persona qué piensa sobre la libertad, la economía y la justicia y va a tener una aproximación bastante real de lo que es ser de izquierda y lo que es ser de derecha. Bueno, y servía. Pero ¿para qué te sirve? Un poco para que en el imaginario tú puedas identificar cuáles son sus preferencias de conducta política. Vamos a ir, es decir, yo creo que la izquierda ha desaparecido de la papeleta. Creo que importantes vertientes de la lucha social como son el ecologismo, el feminismo, la descolonización, el indianismo, el indigenismo, no están presentes en esta papeleta. ¿Ni Choquehuanca como vice? Ni Choquehuanca como vice. Bueno, él podríamos decir que es un esotérico, podría ser el resabio. Choquehuanca sí es un indianista importante, o un entremedio indianista indigenista. Vayamos uno por uno. Empezamos con Fernando Camacho, su sigla, ya no me acuerdo. Creemos. Creemos, muchas gracias. Su sigla Creemos.
¿Cuál es el análisis ideológico que haces de Fernando Camacho? Fernando Camacho expresa la representación, no voy a decir de pensamiento, expresa la representación. Porque no hay pensamiento. Porque no tiene un pensamiento, no quiero ser peyorativo, no tiene un pensamiento elaborado, tiene una actitud y tiene una posición que está asociada con un conjunto de instituciones que tiene una caracterización hegemónica en Santa Cruz, oligárquica, parte de las logias, de los intereses corporativos cruceños, todo aquello que representa un fuerte estamento de clase dominante en Santa Cruz, que ha estado eternamente vinculada a la administración del Estado. En esa línea representa la posición extrema de Santa Cruz. Y no con una visión política, ideológica y tampoco con un modelo de Estado. Él solamente tiene evocaciones muy rápidas al momento político que vivimos. Confíennos su voto, dice, y nosotros les vamos a entregar otro país. No sabemos qué país, pero les vamos a entregar otro país. Y esto solamente son referencias retóricas, no tiene una sustancia de alguien que se ha detenido a pensar y a mirar el país y ver hacia dónde debemos ir para ponerlo en debate mínimamente. Entonces, lo de Camacho es pragmatismo conservador. Ahora, yo quisiera lanzar mi análisis de Camacho, ¿no? Yo creo que lo de que Camacho es una expresión fascista. Creo que Camacho es ese sujeto que ha logrado ser el líder, la imagen que pueden seguir gentes como la Juventud Cochala, que van en motos, gentes como la Unión Juvenil Cruceñista, por supuesto es el pitita por excelencia, ¿no? Camacho es el líder de los pititas por excelencia. Pero pitas oriente. Creo que Camacho es también, digamos, representa de forma muy extrema y muy nítida el machismo como capital simbólico político. Es decir, ese bravucón, ese tipo de te doy 48 horas, ¿no? Ese tipo lo vamos a hacer, ¿no? Esa bravuconería en relación a la actividad política, como un capital político, que esto es lo que me parece muy peligroso, ¿no? Que el machismo ya no sea un defecto, sino que sea un capital político. Y eso es lo que en Camacho se expresa muy bien. Yo no olvido que la clave para pasar una rotonda durante el paro cívico que liderizó él era Camacho es mi macho, ¿no? Creo que una de sus ofertas principales definitivamente es, digamos, sus enemigos principales somos las mujeres libres, las mujeres rebeldes, las mujeres jóvenes y, por supuesto, los y las indígenas. Por mucho que va a encontrar, o capaz que tenga alguna persona de pollera, alguna persona de origen indígena en su papel, en su lista, no lo he visto, pero es posible que tengan, porque ya todos quieren tener, ¿no? Una chola por lo menos, claro, para decir no son racistas, ¿no? Y tienen mujeres porque no les queda otra, es decir, la paridad y alternancia les obliga a tener mujeres en sus listas. Pero para mí Camacho es eso, creo que su caballo de batalla principal es efectivamente el conservadurismo cruceño, la extrema derecha cruceña, que me sorprende a mí mucho, y en eso sí Camacho es una novedad, me sorprende a mí mucho, yo creo que la extrema derecha cruceña ha sido asamblea de la cruceñidad y negociación en bloque con el gobierno que venga. Ha cogobernado con Evo Morales. Lo que no estoy logrando entender es por qué esa extrema derecha cruceña ahora quiere tener una expresión política en la papeleta. Porque han sido un poder fáctico. Ya, tengo ahí un criterio, María. Coincidimos en lo que hemos expresado. Antes de dar ese criterio, también hay que mirar un poco el perfil de comportamiento político que ha tenido Camacho.
Eso sí, en la ciencia política es importante, A mirar ver. el eje discursivo y contrastarlo rápidamente con ese eje de conductas, ¿no? Porque el discurso es fácil de implementar, muy rápido y muy prometedor además, pero la conducta es distinta, ¿no? Y entre esta contrastación tú tienes el resultado que te perfila a una persona. Y esto funciona muy bien. El señor Camacho, en las horas posteriores al 10 de noviembre, tuvo actitudes que se anotan en ese carácter antidemocrático. Vamos a detener a todos los ministros, ya tengo orden de detención para el señor Evo Morales y unas amenazas sobre la Asamblea Legislativa. Entonces, eso te muestra que su convicción institucionalista de respeto a las instituciones, aunque no estés de acuerdo con quienes están ahí, pero de respeto a la institución, a las formas políticas, democráticas, etcétera, eso no existe, es el avasallamiento, ¿no? Y esto, y esa prepotencia en la forma de actuar, esto desde una perspectiva ya de instalado como presidente del Estado, obviamente que se va a reflejar en soluciones por la vía vertical, por la vía violenta. Cuando tenga un paro, por ejemplo, en el sector Aymara de Occidente, ¿la medida cuál va a ser? Apoyémonos en las Fuerzas Armadas, apoyémonos en la policía, porque esto ya está perfilado en su conducta, ya lo ha mostrado, no es que lo tenemos que ir a descubrir. Cuando uno mira esos rasgos ya encuentra estos elementos. Yo he recibido el rumor, porque bueno, le he hecho tanto seguimiento a la famosa reunión en la Universidad Católica y tal, que Camacho, cuando se dio la crisis de octubre, que no termino yo de llamarla golpe de Estado porque creo que no ha sido simplemente un golpe de Estado, Camacho tenía la intención de que entre al gobierno un triunvirato militar. El que se propuso, ¿no? Eso es lo que yo recibí. Cuando yo cuestiono por qué Áñez sube y me dicen, no, pero si Camacho quería un triunvirato militar. Sí, es que creo que además en algún lugar lo dijo públicamente. Puede ser, eso no lo tengo presente. ¿No? Seguimos aquí, estamos con Jorge Richter, politólogo, tratando de proponerles un análisis, no sé, más original, que espero les sea de utilidad. Si no les es de utilidad, yo me disculpo de antemano. María, tú habías señalado por qué, eso no he contestado, por qué los cruceños quieren ver ahora una persona sí. En la papeleta. Hay un falso discurso que se trata de instalar desde Santa Cruz, de que ya es momento de que los cruceños tengan un presidente del Estado. ¿Pero por qué eso es falso? ¿Sabes por qué yo lo encuentro falso? Porque el país en realidad no es que necesita ni que el presidente sea cruceño, orureño, potosino, tarijeño. El país lo que necesita es un hombre o una mujer estadista en la perspectiva de comprender lo que este país es. Pero hacer una cuestión de Estado de que tiene que venir un cochabambino, yo soy cochabambino, sí o sí a gobernar el país, porque eso satisface ¿qué? Las ansiedades locales. Pero vas a ver tú que ¿no? Eso es importante, porque Yanine Áñez tiene plancha en el Beni solo por pero es, por ser veniana. No, tiene importancia. Lo que quiero decir es que es un debate no necesario, ¿no? Y les genera a los cruceños un problema también. No, pero es un debate que hace carne en el centralismo, en el desprecio por los pueblos indígenas de tierras bajas que ha habido. Sí. Es un debate que hace carne en... Mira que nosotras tenemos dos sedes, ¿no? Una sede en La Paz y una sede en Santa Cruz. En Santa Cruz se cultiva el feminismo kunumi. Yo puedo asegurar que la traslación de Mujeres Creando a Santa Cruz sin el procesamiento de lo que es la condición de las mujeres en Santa Cruz no tendría ningún sentido. Porque es tal la cantidad de connotaciones importantes que entender y que procesar. ¿Es más fuerte que acá, o no? No, es que no es simplemente, el parámetro no es más fuerte o más débil, sino que los parámetros de relación con el cuerpo, de manejo del lenguaje, de expectativa económica, por supuesto todo el tema de la sexualidad, son muy diferentes. Yo creo que hay ahí algo que tiene sentido. Pero además Camacho no es el cruceño por excelencia, sino que es el hijo de papá
de la oligarquía cruceña, que es diferente. Aquí está más grande la papeleta. Aquí la miraremos. Pero bueno, yo te propongo ir avanzando. Ya, para que no nos quedemos solamente... No nos quedemos. Tú dices hay un falso debate. Yo creo que ese debate no es tan falso. Sobre la necesidad, esa exigencia que sienten los cruceños o esa exigencia que se hacen ellos mismos de poner un presidente ya en el país. Tú has dicho una cosa ahí importante. Y en realidad, la oligarquía cruceña ha sido siempre fuertemente lobista y ha tenido una relación con todos los gobiernos, absolutamente, también con el MAS, con todos los gobiernos, porque han sido muy buenos para esto. Su poder económico, etcétera, les permite acercarse de buena manera. Pero ahora quieren dar un paso más. Ahora quieren tener al representante puesto por ellos. Y eso les genera unos niveles de ansiedad que también inviabilizan sus proyectos. Porque, por lo menos en los líderes políticos que han intentado en el último tiempo, Ortiz y ahora Camacho. Ortiz no sacaba los votos ni de su vecindario. Bueno, los vamos. Que va a sacar juntos, ¿no?